Hegel y el poder. Una obra de Byung-Chul Han. Capítulo Table Thought. Un hombre y una mosca en el espacio. Isa. Una crítica habitual al concepto hegeliano de todo señala que controla y oprime a lo individual, pero no le hace justicia a la idea de Hegel de totalidad. Esta no es una figura del poder que solo podría sostenerse con violencia. Solo a través de ella, más bien, se abre al individuo un espacio de movimiento y de acción, y solo de este modo la libertad en general se hace posible. Cita: el todo es lo uno que mantiene unidas las partes en su libertad. Se divide en ellas, les da su vida universal. Esta es puesta de un modo tal que aquellas tienen en ellas mismas un ciclo independiente, el cual, sin embargo, en la superación de su particularidad y el surgimiento del universal. Hegel, tomo 9, página 368. Así, el todo es, en primer término, una figura de la mediación, un equilibrio quieto de todas las partes, que las sostiene y las mantiene unidas. Con todo, objeto de crítica puede ser la forma de la mediación de la cohesión. El todo hegeliano, pues, exhibe una unidad orgánica, un continuum orgánico. Por causa de su interioridad y condensación orgánicas, posee poca apertura. Intersticios solo podrían ser pensados aquí como huecos. Es orgánica una imagen en la que las partes no son nada por sí mismas, sino que son por medio del todo y en el todo. Las partes se contraen en una totalidad orgánica. El poder de la interioridad orgánica es esta contracción, esta tendencia hacia sí. Este poder da el alma a las partes volviéndolas miembros. Produce una totalidad estructurada. Cita: desde hace algún tiempo, la organización se efectúa siempre desde arriba, y esta es la preocupación principal. Pero, lo de más abajo, lo que en el todo tiene carácter de masa, ha sido fácilmente abandonado. Es, sin embargo, de la mayor importancia que devenga algo orgánico, pues sólo así es fuerza y poder. De lo contrario, no es más que una multitud, una cantidad de átomos desintegrados. El poder justo solo se encuentra en la condición orgánica de las esferas particulares. Hegel, tomo 7, página 460. El organismo y la multitud serían, para Hegel, dos formas del ser. Solo el poder convierte a la multitud en un organismo. La totalidad orgánica no se comporta respecto de las partes como una violencia totalitaria. Más bien, es un poder imperante, es decir, la violencia en un sentido específico, el poder severo que abarca y comprendía, el cual, sin ninguna violencia, separa simplemente la inmensa pluralidad, la articula regularmente, la subdivide simétricamente, tanto la mueve como la fija estable en muy satisfactoria euritmia y compendia sin impedimentos esta amplitud y vastedad de variopintas singularidades en segurísima unidad y clarísimo ser para sí. En cuanto poder imperante, la violencia autorizada crea un continuum orgánico. Es autorizada porque en contraposición a la violencia no oprime ni destruye nada. El concepto es una figura de la mediación. Así, no tiene nada que ver con una multitud. Comprender significa tomar algo por momento de una continuidad. El concepto funda una continuidad, una totalidad continua, orgánica. El concepto sería, pues, una contrafigura de la multitud.
La amplitud y vastedad de variopintas singularidades solo sería, según Hegel, una variopinta multitud que corresponde superar en favor de una unidad estructurada. El concepto es poderoso en la medida en que ni cede ni pierde su universalidad en la dispersa objetividad, sino que revela esta unidad suya precisamente a través de la realidad, y en esta misma. El poder del concepto cuida que el todo no se desintegre en una mera multitud atomista. Por causa de su interioridad orgánica, los miembros se diferencian, por ejemplo, de las piedras de un edificio o de los planetas, lunas o cometas. Comparado con el sistema orgánico, el sistema planetario se asemejaría a una multitud de piedras que persevera en una superficial es así. Su cohesión no indica aún una interioridad orgánica. La fuerza gravitatoria es exterior a los planetas, no es capaz de entrar en ellos orgánicamente. Precisamente, es una fuerza y no un poder. A la fuerza le falta la interioridad, no produce un alma. La unidad orgánica tiene en sí una multiplicidad. De otro modo, sería una masa homogénea, pero no apunta a la multiplicidad y solo tiene relevancia lo que es co-miembro, un miembro de la comunidad orgánica. Una cercanía que no fuera la de la co-membresía no tendría lugar allí. La reunión orgánica es una forma muy rígida del ser con, en alemán, mit sein. Hegel le concede a la religión griega una gracia y una amabilidad particulares. Se trataría de un material infinitamente inagotable al que uno le dedica tiempo con gusto por su amabilidad, gracia y encanto. La amabilidad y jovialidad de la religión griega se deben, según Hegel, a la conciencia de la multiplicidad. Cita: la jovialidad de la religión griega, su rasgo fundamental, habida cuenta de su mentalidad, reposa sobre el hecho de que parece haber un fin, y uno venerado, sagrado, pero al mismo tiempo es más inmediata la libertad respecto del fin a partir del momento en que son muchos los dioses griegos. Hegel, tomo 17, página 164. Cada dios tendría, por cierto, una particularidad especial, pero como había muchos, ningún dios se obstinaba en su particularidad. Así, un dios de la guerra se acomoda también a la paz. Por ende, esta conciencia de la multiplicidad produce una amable jovialidad. Ninguno se aferra desesperadamente a sí mismo, a su particularidad. Ninguno se tiene por absoluto. Ninguno es excluyente. La conciencia de la multiplicidad también permite que surja un distanciarse de uno mismo, en el que el individuo, en cierto modo, se hace desaparecer mediante la ironía. También, la pluralidad de las determinaciones de fines produce una jovialidad de la tolerancia, una amabilidad de la existencia. Cita: en lo tocante a la determinación de un fin, esta manera, la manera de la individualidad presente, de la belleza, es la siguiente: que el fin no es solamente uno, sino que se presentan muchos fines. Aquí, el fin real ya no es más excluyente, admite mucho, todo, junto a sí. Y la jovialidad de la tolerancia es, aquí, una determinación fundamental. Hay sujetos diversos que cabe que estén unos junto a otros, muchas unidades de las que la existencia extrae sus medios. De este modo, es puesta la amabilidad de la existencia. Hegel, tomo 17, página 47 y siguientes. La orientación hacia lo uno, en cambio, sustrae a la existencia su amabilidad y jovialidad. Cita:
Por el contrario, cuando es un principio superior y un fin superior, esta jovialidad no puede tener lugar. Hegel, tomo 17, página 164. También en su descripción geofilosófica del mundo de islas griego, Hegel alude a la multiplicidad y a la diversidad. De esta manera, descubre en el paisaje al espíritu griego. El país se compondría de una multitud de islas y una tierra firme que a su vez se asemeja a una isla. Toda Grecia está recortada de un modo variado por bahías. Todo está dividido en pequeñas partes y se alza a la vez relacionado y unido fácilmente gracias al mar. Existen montañas y ríos, de hecho, pero no hay ningún río grande. El suelo es configurado diversamente por montañas y corrientes hidrográficas sin que se vea una geografía unitaria y grandiosa. Uno encuentra aquella distribución y multiplicidad que corresponde perfectamente a la especie diversa del pueblo griego y a la movilidad del espíritu griego. Este paisaje griego es amable en el sentido de que no está gobernado por ningún río grande, por ninguna geografía unitaria y grandiosa, y sin embargo, el país no se desintegra en pequeñas partes. No es, por ende, una multitud atomista de islas, pues, a pesar de la distribución y multiplicidad, este conjunto de islas está relacionado y unido fácilmente gracias al mar. Estas islas constituyen una unidad que se diferencia, sin embargo, de la totalidad articulada de un modo orgánico. Precisamente, solo están fácilmente relacionadas. A pesar de su jovialidad y amabilidad, el mundo griego solo es prosaico. Existe esencialmente como una unión de cosas. Es prosaico porque le falta el alma cohesionante, la abarcante subjetividad, es decir, la interioridad orgánica. Ningún poder configurador lo forma, ni lo poetiza en dirección a una unidad orgánica en la cual los aspectos particulares serían solo la única explicación y apariencia propia del contenido uno. Después de esta manifestación inicial de admiración por la amabilidad griega, Hegel la pone en tela de juicio. A esta le falta, puntualmente, la interioridad de la subjetividad infinita. La amabilidad opera, dispersando. El espectáculo variopinto de los dioses no es, para Hegel, sino el politeísmo que corresponde superar. Este debe dejar paso al Dios uno, de la religión absoluta, de la religión de la unidad. En su dispersión en la multiplicidad, el politeísmo griego no era capaz, según Hegel, de edificar una totalidad en sí sistemáticamente articulada, un sistema orgánico. La multiplicidad y variedad de dioses acarrea el carácter fortuito que se sustrae a la clasificación estricta de las diferencias conceptuales. Cita: ellos, los dioses, son muchos, aunque sean de naturaleza divina, su multiplicidad dispersa es, a la vez, una limitación tal que con ellos no hay, en este sentido, seriedad. Hegel, tomo 17, página 130. El politeísmo griego no tiene nada infinito, por causa de la dispersión en lo mucho, en la multiplicidad de los fines, le falta la interioridad infinita que distingue al Dios único. La unión infinita en lo uno, la subjetividad abarcante, debería suprimir la dispersante exterioridad recíproca o la contigüidad. Respecto del arte romántico, que según la jerarquía de Hegel representa una forma artística más elevada que la griega, se dice, cita: el verdadero contenido de lo romántico es la interioridad absoluta, la forma correspondiente, la subjetividad espiritual en cuanto a aprehensión de su autonomía y libertad.
esto dentro de sí infinito y en y para sí universal, es la negatividad absoluta de todo lo particular, la simple unidad consigo, que ha devorado toda exterioridad recíproca, todos los procesos de la naturaleza y su ciclo de nacimiento, muerte y resurgimiento, toda la alimentación del ser ahí espiritual, que ha disuelto todos los dioses particulares en la pura identidad infinita consigo. En este panteón están todos los dioses destronados. La llama de la subjetividad los ha destruido y en vez del politeísmo plástico, ahora el arte solo conoce un Dios, un espíritu, una autonomía absoluta. Hegel, tomo 14, página 129. La riqueza del mundo griego constituye en realidad la muchedumbre infinita de detalles bellos, agradables y graciosos, que no se estorban entre ellos. La belleza griega consiste precisamente en esta contigüidad amable de lo diferente, esta alegría de todo lo que sea existencia. Sin embargo, no es para Hegel una manifestación elevada del espíritu. Debe dejar lugar a otra riqueza, a la riqueza de un mundo ideal superior, que encausa aquella riqueza de detalles y la reduce a las proposiciones de una alma sencilla. La riqueza de las muchas luces variopintas y alegres ha de ser superada en el brillo único del alma simple, del simple ser uno. Completamente comprensible es el rechazo de Hegel hacia el barroco. Enlaces barrocos, en efecto, no dan como resultado ninguna unidad orgánica, solo conforman una multitud, una coexistencia discontinua, es decir, sin concepto de cosas. El barroco, para Hegel, es idéntico a lo bruto, a lo feo y a lo salvaje. Le falta la tendencia hacia lo uno que constituye la belleza. Produce, según Hegel, deformaciones horribles, repugnantes y asquerosas. La diversidad barroca está opuesta diametralmente a aquel ideal del arte que brilla en una unidad orgánica. El barroco es sin concepto, sin alma. Cita. Lo más general que según nuestras consideraciones precedentes podemos decir, de modo enteramente formal acerca del ideal del arte, se reduce a que, por una parte, lo verdadero no tiene ciertamente ser ahí, y verdad más que en su despliegue en la realidad externa, pero por otra parte, puede compendiar y mantener en uno su exterioridad recíproca hasta el punto que ahora cada una de las partes del despliegue hace que en ella aparezca esta alma, el todo. Hegel, tomo 13, página 203. El desenfreno barroco se alimenta de la imaginación que crece exageradamente. Sin continuidades conceptuales, las cosas contraen relaciones de vecindad, se entremezclan, se multiplican a pesar de la lejanía conceptual. Este exagerado crecimiento barroco, este desenfreno, para Hegel, produce asco. Bien podría ser una fase previa de la muerte. Adorno escribe, en cierto momento, al barroco como una decoración absoluta, descorazione assoluta. El ornamento barroco contra el que se alza lo práctico no es, por ende, un accesorio meramente decorativo que se añadiera a la obra o al concepto solo exteriormente. En su falta de concepto brilla más bien como un theatrum dei. Ninguna unidad orgánica está amablemente rubricada. Más bien, esta unidad exhibe una reducción a lo necesario. A Hegel también le resulta barroco, es decir, distante del concepto, aquel fino hilo que Adorno reclama contra lo práctico. Sin embargo, cuando todo fino hilo es reemplazado por la recta,
por lo práctico. Cuando ya no tiene lugar la indefinición, todo se enfría, tornándose cosa. Hegel le recrimina a Jean-Paul la barroca combinación de la objetivamente más distante. Cita: Jean-Paul consultaba libros de la más diversa índole, de botánica, jurídicos, descripciones de viajes, filosóficos, anotando enseguida lo que le chocaba, para añadir ocurrencias momentáneas y, cuando luego se trataba de pasar a la invención, contaba exteriormente lo más heterogéneo, plantas brasileñas y el antiguo tribunal imperial. Esto luego se ha elogiado particularmente como originalidad o disculpado como humor, que todo lo admite. Pero la verdadera originalidad excluye de sí, precisamente, tal arbitrio. Hegel, tomo 13, página 382. El encuentro del objetivamente más distante no es un resultado, por ende, en el que se dé de manera inesperada una bella cercanía, sino un accidente que produce un desorden inconexo. Jean-Paul, como es sabido, reúne cosas que tienen conceptualmente poco que ver una con la otra. Ya con solo los numerosos guiones en sus textos se ilustra este barroco estar junto de lo discontinuo. En La Edad del Pavo, por ejemplo, se lee, cita: en la penumbra exterior se quitaban los copos de nieve y la luz de la luna se reflejaba en las ventanas heladas. Límpido sonaba en el aire tenue el toque de atardecer, bajo las caprichosas volutas de humo. La gente volvía del huerto frotándose las manos, tras haber protegido con paja los árboles y las colmenas. Las gallinas se llevaban al interior de la casa, porque con el humo ponen más huevos. Ahorrábamos luz, por temor al Padre, próximo a volver. Hegel recriminaría a Jean-Paul una guionización, Hyphenisierung, del mundo. Cosas distantes son enlazadas unas con otras solo con guiones. En alemán, Bindestrichen. Por ende, con guiones de composición, en alemán, Rippen, lo que hace de la vida una multitud variopinta de cosas y acontecimientos. Cita: la linterna mágica de la vida proyectaba, ahora, juguetona, fugaces y tornasoladas figuras en su camino. Un camposanto de aldea en plena calle, de tapias bajas cubiertas de maleza que un perrito faldero y regordete podía saltar. Un correo extra de 4 caballos y 4 criados delante. La sombra de una nube. Tras ella, la sombra de una bandada de cuervos en busca de luz. Altos y grises castillos destruidos, castillos nuevos, un molino armado estrépito, un comadrón que salta a su caballo, el flaco barbero de la aldea persiguiéndole con el saco del esquileo en la mano, un obeso predicador rural vestido de gabán, con un sermón escrito para dar gracias a Dios por la cosecha general y a los oyentes por la suya particular, un carrito de mano lleno de artículos de venta y un bastón de mendigo, ambos rumbo a la fiesta popular, un arrabal aldeano de 3 casas y un hombre sobre una escalera dispuesto a enumerar en rojo casas y calles. El mundo de guiones de Jean-Paul no es para Hegel un juego fascinante de la vida, sino una inmunda deformación del mundo, en el que ningún concepto podría aparecer ni regresar así. Un mundo, por lo tanto, que se descompone en cosas y eventos aislados. A Hegel le resultaría insensata y contradictoria la narratio absoluta que, tal como aquella descorazione absoluta barroca, brillaría precisamente en la falta de concepto. Absoluta también sería,
aquella narración que se le ocurre a Hanke, es decir, la epopeya compuesta de haikus, que refleja el brillo sin conceptos, es más, el brillo absoluto de las cosas. Cita: una epopeya compuesta de haikus que, sin embargo, no pueden reconocerse como piezas individuales, sin argumento, sin intriga, sin dramatismo, y no obstante narrativa. No se me ocurre nada más sublime. Hanke, Historia del lápiz, página 51. La narratio absoluta no se descompone en piezas individuales, las vincula, la cercanía sin concepto, la amabilidad que incluso sin concepto junta y cohesiona. La contigüidad del objetivamente distante no debe reposar sobre el arbitrio subjetivo o sobre ocurrencias momentáneas. En su fijación con la continuidad orgánica, Hegel no desarrolla una sensibilidad para la cercanía de la lejanía, para aquella experiencia del mundo que consistiría en la percepción del y, en una especial repetición, y, amanecer y ratón delante de la ventana, y, el ordenar de un tamarisco y una puerta de casa abierta. Hanke, am Felfester Mockans. El mundo que se torna visible mediante el y, que se abre mediante la repetición, es barroco en un sentido especial. La cercanía de lo conceptualmente distante irradia aquella festividad que le falta por completo a la conexión orgánica. El auténtico repetir será siempre festivo y barroco. El y no es ni meramente subjetivo ni meramente estético. Remite a la amabilidad del mundo que opera conciliando. En esto consistiría la ética del y. La amabilidad no se limita a simplemente dejar que las cosas existan unas junto a otras. Produce una participación intensiva. Creo en la desorganización, pero no la veo en términos de no participación o aislamiento, sino más bien, precisamente, como una participación intensiva. Cita de Kostelanetz, Conversing with Cage, página 267. El poder del concepto suprime toda lejanía en favor de una cercanía orgánica. Aquella desorganización, en cuanto a participación, es una forma muy intensiva de la mediación porque crea una cercanía por fuera de la continuidad orgánica, por fuera de la organización. Precisamente la lejanía conceptual, es decir, lo no orgánico, le confiere una intensidad especial a la cercanía de la participación. Las cosas que entran en una participación intensiva no son miembros ni co-miembros. La cercanía amable como coexistencia de lo dispar, el amable estar junto a lo discontinuo, se debe a un vacío especial que rompe la rigidez del sí mismo. Este vacío impide que las cosas perseveren en sí o se obstinen en sí. La participación expresa la forma de ser de otro espíritu. Cita: un signo del espíritu es también la participación discreta, silenciosa. Hanke, am Felfenster Morgans, página 246. Se podría haber hablado también de una participación sin concepto. Cage diferencia dos formas del espíritu. Cita: la mente, en alemán Geist, puede ser usada, por un lado, para ignorar sonidos de ambiente, tonos por fuera de los 88, duraciones que no son contadas, timbres que son disonantes o desagradables, y en general para controlar y comprender una experiencia disponible. O la mente puede renunciar a su deseo de mejorar la creación y funcionar como un fiel receptor de la experiencia.
Cage, Silence, página 12. El espíritu, en alemán Geist, en cuanto receptor hospitalario del mundo, se abstiene del juicio. Escucha con atención, en alemán hört zu, en lugar de escuchar enjuiciando, en alemán zurechthorchen. Nada es sometido o discriminado. Esta amabilidad hace que los ruidos devengan acontecimientos sonoros. El espíritu se vacía transformándose en una hospitalaria casa del mundo. La amabilidad es una forma vacía del espíritu que se expresa como un asentimiento exterior, en cierto modo como un sí inconsciente, sin expectativas, al ser así. Cita. Todo sencillamente acontece, sucede, y no puede haber miradas de reojo ni segundas intenciones. Los sucesos menores atraviesan la forma vacía, incluso más que lo que llenan, y de un modo llamativo. Lo que en este balneario al mediodía me desagradó, o más que desagradó, lo que me desanimó íntegramente, todo eso ahora me gusta en la forma vacía, todo, incluso el gigantesco salón comedor. Hanke, Handelsfrester Morgens, página 22. También Canetti sabe qué es el espíritu amable y oye reunidos al espíritu y el huésped. La amabilidad prepara salas de espera para lo sin concepto. Le ofrece a este una forma. Abre otra vez los oídos y deja que todo afluya, lo absurdo, lo no clasificado en ningún sitio, lo vano. El I, que no crea una conexión orgánico-conceptual, conduce, según Hegel, a una multitud inanimada, aburrida. La compulsiva inclinación de Hegel hacia la unidad orgánica se presenta a menudo también entre líneas. Cita. Un parque grande, en cambio, particularmente cuando está equipado con templetes chinos, mezquitas turcas, chales suizos, puentes, ermitas y quién sabe con qué otras rarezas, reclama ya para sí consideración. Debe ser y significar algo para sí mismo. Pero esta seducción, al punto satisfecha, no tarda en desaparecer y no pueden verse por segunda vez semejantes cosas, pues estos arraquibes no le ofrecen a la mirada nada infinito, ningún alma que sea en sí, y además son aburridos y pesados para el esparcimiento, la charla mientras se pasea. Hegel, tomo 14, página 350. Este jardín de la multiplicidad que, ya solamente por su rareza cultural, no exhibe ninguna transparencia conceptual, dispersa, desanima y desinterioriza. Le falta la unión, el alma que es en sí. No ofrece a la mirada nada infinito porque el encuentro de lo conceptualmente distante presenta algo contingente o exterior. Lo infinito es, para Hegel, lo interior o lo necesario. Por causa de la falta de alma, el jardín no es más que un circo variopinto al que le falta todo foco, es decir, todo concepto. De la interioridad, del alma que existe en sí, no proviene ninguna amabilidad. La mirada amable no está enfocada. Por lo visto, para Hegel es molesta toda multiplicidad sin concepto. En el curso sobre estética señala en un pasaje que son molestas la agitación sin regla en una table haute entre muchas personas y la desagradable excitación que provoca. De modo que el ir y venir, chacolotear, parlotear, deben ser regulados. Además, la table haute hace surgir un tiempo vacío. El remedio aquí lo provee la música. Esta suprime la agitación sin regla en la table haute en la medida en que
previene contra distracciones y ocurrencias. Hegel, tomo 15, página 155. ¿Qué es el tiempo vacío que se presenta en una table Hote? ¿En qué medida se diferencia del tiempo lleno? El tiempo, para Hegel, es una fórmula de la interioridad y de la unión. Permite el regreso así. El espacio, por el contrario, dispersa y enmaraña con lo exterior. Entorpece el regreso así. De modo que el alma prioritariamente habita en el tiempo. Por causa de su yuxtaposición indiferente, el espacio se sustrae a la interioridad y a la unión. El tiempo, por el contrario, se deja plegar, por así decir, y hace posible de este modo un regreso así, un circular en torno de sí. El alma se instala con gusto en los pliegues del tiempo. La sangre es un tiempo animal, en el sentido de que es el movimiento que se persigue a sí mismo, este absoluto estremecerse en sí. Es, en cierto modo, una interioridad fluyente, un tiempo fluyente, un fluir del alma que siempre regresa a sí. Su ciclo se funda en una unión orgánicamente cerrada. El tiempo es el elemento universal de la música, de modo que el tiempo musical niega la yuxtaposición indiferente de lo espacial en cuanto desarrolla una tendencia hacia lo uno. También el compás liga diversas partes temporales en una unidad en la que el yo hace para sí su identidad consigo. El compás sería la fórmula acústica de la repetición del yo. En esta uniformidad se reencuentra la autoconciencia a sí misma como unidad, en la medida en que reconoce su propia igualdad como ordenamiento de la multiplicidad arbitraria. La satisfacción que en este reencontrarse a sí mismo obtiene del compás el yo es tanto más completa cuanto que la unidad y la uniformidad no se avienen ni al tiempo ni a los sonidos como tales, sino que son algo que solo pertenece al yo y que éste introduce en el tiempo para su autosatisfacción. En el compás musical, el yo se oye y se goza a sí mismo, profundiza su interioridad y su unión. Suprime todo la multiplicidad arbitraria en favor de un orden uniforme. El tiempo vacío que se ofrece en la table Hote es un tiempo que pasa volando indiferente, sin interioridad ni unión. Para Hegel, su sucesión se asemeja demasiado a la contigüidad espacial que se descompone de manera discontinua y sin concepto en una multiplicidad arbitraria. A la table Hote le falta la reunión en lo uno. Por ello, se desmorona en una distracción, se pierde en el ruido y en la diversidad de voces. La música, del tiempo musical, ayuda a suprimir lo falto de reglas, lo desordenado. La música previene contra distracciones de ocurrencias. El espíritu en el que ella se funda es sumamente inhospitalario en este lugar de invitados, en esta mesa de invitados, table Hote. Deberá prevenir no solo contra toda distracción, contra todo ruido, sino también contra toda palabra amigable. De esta manera, haría surgir, si el mundo mismo fuera una table de Hote, un mundo muy inhospitalario. El espíritu de Hegel es diametralmente opuesto a aquel espíritu que, en cuanto fiel receptor de la experiencia, deja fluir lo diverso, lo adyacente, lo que no está en su lugar. Este espíritu amable, incluso hospitalario, sería capaz de percibir también, en medio del ruido, un sonido determinado. La amabilidad desinterioriza al tiempo, lo espacializa. Si existiera una música de la amabilidad, debería contener mucho espacio intermedio, mucho vacío. La música opera arrebatando y arrastrando consigo. En ello consiste su poder elemental. Crea un continuo,
al no permitir que nada sea adyacente, al formar un remolino hacia lo uno. Poco antes de empezar a hablar de la Table Hope, Hegel señala acerca de la música marcial, cita: de tal modo se agrega a la marcha de los soldados música que estimule lo interno a la norma de la marcha, sumerja al sujeto en esta tarea y lo llene armónicamente con lo que ha de hacerse. Hegel. La música marcial arrastra al sujeto a la norma de la marcha, le entra en el cuerpo y éste se ajusta, como por propia voluntad, a lo que ha de hacerse. Una forma de operar similar tiene la música de regimiento que ocupa, divierte, impulsa la marcha, enardece al ataque. Hegel, tomo 15, página 158. La música marcial enfoca lo interior en la tarea, en lo reglado. De manera similar, suprime la agitación sin regla de la Table Haute. La amabilidad es una mediación. No obstante, en contraposición a la mediación conceptual, su medio está vacío. Está libre de la interioridad orgánica. Por causa de este medio vacío, es capaz de una especial apertura. El medio no es un cierre, sino una nueva abertura. La continuidad orgánica, por el contrario, solo abre para cerrar. En ello consiste su interioridad excluyente. Si lo orgánico fuera la inclinación inmediata y natural del alma, la amabilidad conllevaría algo antinatural. La amabilidad es una participación completa, es decir, una forma intensiva del espíritu. Únicamente un entrenamiento auditivo para la amabilidad capacita al espíritu para percibir lo diverso, lo adyacente, e incluso lo que no tiene sentido, lo que en ningún lado está en su sitio, lo inútil, como sonidos. Sería necesario un entrenamiento espiritual para la amabilidad, sin el cual todo se transformaría en marchas y comandos. Hanke escribe en su apunte lo siguiente: si uno deja a la orquesta hacer lo que quiera, se termina siempre en una marcha. Dijo ayer el compositor: